La marcha de los filos. Probablemente la vida empezó con una sola molécula nucleoproteínica, lo cual equivale hoy a un gen dentro de una célula, o un pequeño virus fuera de ella. Después progresó con una asociación de moléculas nucleoproteínicas equivalente hoy a un cromosoma dentro de una célula o a un gran virus fuera de una célula. La ventaja de la asociación molecular fue que la debilidad buenas pero para nada especiales. El segundo cambio fue la conversión del sencillo grupo de moléculas nucleoproteínicas en uno que estaba rodeado por almacenes de comida y útiles sustancias químicas, todo ello mantenido junto por una membrana que podía controlar la naturaleza y cantidad de las sustancias que entraban y salían. El virus se había convertido en una célula. Quizá las primeras células fueron células simples, con bajo nivel organizativo, equivalentes a las bacterias y a los más simples modos existentes hoy. Ahora se suele considerar el cambio de virus a célula como un adelanto, un salto hacia arriba en el árbol de la vida, por así decirlo. Pero, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué hace que un organismo sea más alto o más adelantado que otro? ¿Es la simple prueba de supervivencia? Si esto es así, la cuestión de virus contra célula desciende al punto de la no decisión. Tanto los virus como las células existen hasta hoy y no es probable que ninguno de los dos sea eliminado por cualquier cataclismo terrestre. En realidad, los virus son incluso más difíciles de matar que las células, de modo que quizá el paso de virus a célula fue un retroceso más bien que un adelanto. De hecho, quizás el desarrollo de la vida en general fue un retroceso, ya que una roca o una molécula de agua soportarían cambios que hasta matarían a un virus. Pero las palabras pueden ser definidas arbitrariamente. Somos seres humanos mirando el universo a través de los sentidos humanos, e interpretando los mensajes que recibimos por medio de un cerebro humano, dominado por emociones humanas. Así, pues es perfectamente natural definido el progreso en términos humanos. Un ser humano progresa cuando asciende por la escala social utilizando la riqueza, la inteligencia, la fuerza u otro cualquier medio. La medida de su progreso en su habilidad para controlar su entorno o su libertad de las precisiones de dicho entorno, lo que el hombre desea es ser su propio amo, lo cual supone una búsqueda de menores presiones y mayor control. Aplicando este concepto antropomórfico a la vida en general, podemos decir que cuanto más controla un organismo su entorno inmediato o más libre es intercelular, ello puede causar la muerte de todo el organismo y de todas las células sanas que lo componen. La organización intercelular no es nunca perenne. Un organismo multicelular, aunque viva con abundante alimento y completa seguridad, debe no obstante intercelular, ello puede causar la muerte de todo el organismo y de todas las células sanas que lo componen. La organización intercelular no es nunca perenne. Un organismo multicelular, aunque viva con abundante alimento y completa seguridad, debe no obstante de sus presiones más avanzado es. Tomemos un ejemplo. Un virus tiene los medios para organizar un suministro de alimento a base de duplicados de sí mismo, pero debe tomar el alimento que le sale al paso. Si consiguen las moléculas necesarias, estupendo. De otra manera, debe esperar. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que le sirven de alimento. Durante un periodo afortunado de densidad de alimentación, puede conservar más de lo que necesita para el momento, lo cual no puede hacer el virus, y lo guarda para uso futuro. Así, pues la célula se ha liberado, hasta cierto punto, de uno de los elementos de casualidad en su entorno. Depende menos que el virus de su ambiente para obtener alimento. Asimismo, las células poseen la capacidad de moverse a voluntad, los virus no. Esto no significa que todas las células se muevan, quiere decir que algunas lo hacen. El potencial está ahí. Sin embargo, ningún virus se mueve libremente, y ningún virus lo ha hecho nunca, que nosotros sepamos. Sencillamente es que el potencial no está ahí. Un virus debe depender de alguna fuerza externa, tal como una corriente de agua, para desplazarse hacia el alimento, o el alimento hacia él, o para apartarse de un peligro, o para alejar el peligro de él. Sin embargo, la célula móvil puede desarrollar una activa búsqueda de comida, puede desarrollar y lo hace con instrumentos químicos para detectar comida o peligro a cierta distancia. Tal detección puede activar una cadena de cambios automáticos que resultan en movimiento hacia la comida o en apartarse del peligro. De nuevo, vemos que la célula es menos esclava de su entorno que el virus. En ese sentido, la célula está más avanzada. Un organismo que posea mayor control de su entorno que cierto competidor está predestinado a ganar la competición. Cuando las células y los virus compiten por el mismo alimento, la célula puede ir tras el alimento y atraparlo, mientras que el virus debe esperar a que la comida le llegue por casualidad. La célula puede coger todo lo que necesite para comer e incluso almacenar los sobrantes. El virus debe tomar solo lo que necesita y dejar lo restante.
Como resultado, estas son las posibilidades que tiene un virus. Primero, puede simplemente ser comido en la competición y dejar de existir. Segundo, puede retirarse de la competición y encontrar un lugar para estar en donde no existen células. Tercero, puede adoptar el viejo adagio de que si no puedes vencerlo, únete a él, convirtiéndose así en un parásito. Los virus que existen hoy han seguido la tercera vía. Si alguna vez hubo un virus de vida independiente, ahora no existe ninguno de ellos. Los virus actuales utilizan células para alimentarse y como resultado sobreviven a la mar de bien. La célula utiliza su mayor control del ambiente para conseguir el alimento necesario y entonces el virus se presenta y aprovecha este alimento. Ese es un modo tan atractivo de competición desventajo que como alternativa ha sido escogido una y otra vez en el curso de la evolución. Algunos tipos de organismos para estar seguros acabaron extinguiéndose. Algunos se vieron forzados a ocupar espacios vitales menos deseables, en los cuales había menos competición, si bien conservaron su independencia y en algunos casos hicieron asombrosos progresos de formas inesperadas. Pero siempre ha existido el señuelo del parasitismo. Hay parásitos en todos los niveles del progreso de la vida, y si lo que en cuenta es la supervivencia, el parasitismo ha resultado brillantemente provechoso en amplia medida. Sin embargo, el control parasitario del entorno es regresivo. Actúa escogiendo un entorno sumamente especializado y vinculándose a él por completo. Cualquier mínima alteración del ambiente, tal como la muerte del organismo anfitrión, mata al parásito. Además, al ajustarse el ambiente se produce una inevitable regresión a más bajos niveles organizativos. Después de todo, el ambiente es tan ideal que no exige nada más que el parásito. De todo modo, que el parásito hace un progreso solo por la senda del retroceso. El parasitismo supone que en buena vida es como un jardín del Edén, se debe evitar como la muerte. Según, se hacían las células más elaboradas en su carrera por un mayor control del entorno, y para las consecuentes ventajas en su eterna competición mutua para lograr alimentos y seguridad, se produjo un cambio fundamental que persiste hasta nuestros días. Algunas células desarrollaron clorofila y se vieron libres de la lucha por el alimento en el sentido de que en lo sucesivo necesitaban solo agua, dióxido de carbono, ciertos minerales y luz solar, todo lo cual era ubicado e inagotable. Estas células y sus descendientes son los miembros del reino vegetal. Las otras células que, con sus descendientes, formaron el reino animal, siguieron extendiendo su clorofila. Para conseguirlo, estos deben cometer materia orgánica ya creada, o bien los restos de las células anteriormente vivas, o la célula entera. Anatomistas y zoólogos encontrarían centenares de otras evidentes semejanzas físicas. La cosa es que ustedes y el pez pertenecen al mismo filo. Ahora, compárese con una ostra. Quizá no conseguirán encontrar similitudes, excepto porque tanto la ostra como ustedes son multicelulares, diferentes filos, ¿comprenden? Por supuesto, la división exacta en los filos es una obra del hombre y no todas las autoridades se ponen de acuerdo acerca de las criaturas que deben pertenecer a cada filo. En cierto modo, la naturaleza nunca se organizó pensando en los futuros clasificadores. Es triste pero cierto. Sin embargo, la enciclopedia científica Van Nostrad, que es particularmente bien. Hay un tipo que segrega un material fibroso y gelatinoso que mantiene y protege simultáneamente a una colonia, de modo que la colonia en su totalidad está más segura y mejor protegida de las presiones del ambiente que puede estarlo cualquier célula individual. Otras células de la esponja tienen flagelos que pueden desviar una corriente que puede traer partículas de comida a la colonia y expulsar los desechos. Otras incluso tienen unos poros a través de los cuales pasará el fluido. Esto lleva a una división de trabajo con un consiguiente aumento general de la eficiencia. Sin embargo, en una colonia de células incluso tan complicada como la de las esponjas, la célula individual no ha renunciado a sus desechos de primogenitura. Cada célula individual de una esponja puede, y a veces lo hace, deambular por su cuenta e iniciar una nueva colonia. Pero llevamos este fenómeno a su conclusión lógica. Para aumentar la eficiencia de una colonia celular, será necesaria una especialización cada vez mayor. Cada célula debe superarse constantemente en su labor particular, aun cuando ella signifique abandonar otras habilidades. Las deficiencias de una célula serán subsanadas, en definitiva, por sus vecinas. Esto es la conversión de un gen en cromosoma en su nivel superior. Eventualmente, la célula individual de una colonia se vuelve tan especializada que ya no puede existir sola, solo como parte de un grupo. Cuando se alcanza ese punto, nos vemos frente a algo más que una colonia de células. Tenemos un organismo multicelular. Pero ahora las células individuales están completamente a una merced del organismo multicelular como un todo. La célula no puede vivir fuera del organismo y es por lo tanto un parásito dentro del organismo. ¿No supone eso una regresión? Eso sería así considerado solo la célula individual.
Pero la célula ya no es todo el organismo, ya no cuenta como una medida de progreso, ahora es toda la colección de células que la tienen conciencia de vida. Esto lo podemos ver en nosotros mismos. A nosotros no nos afecta que millones de nuestros glóbulos rojos mueran cada minuto, o que nuestra piel se vea constantemente renovada solo por la continua muerte de células justamente debajo de la epidermis. Una herida que dañe o mate millones de células no tiene consecuencias inquietas si se puede curarse. Si es absolutamente necesario, sacrificarnos una pierna para salvar nuestra vida. En definitiva, mientras persista la conciencia del conjunto, las partes solo son consecuencias secundarias. No tenemos más remedio que aplicar este principio a otros organismos multicelulares, aun cuando estemos completamente seguros de que la conciencia de la vida en el sentido humano no existe en ellos. El equivalente sea el que sea, existe de todos modos. Y, con la aparición del organismo multicelular, debemos considerar solo el organismo, no las células que lo componen. Debo aclarar que lo que denomino progreso no solo supone necesariamente ventajas. La célula está más desarrollada que el control de su entorno dentro de ciertos límites. Similarmente, un organismo multicelular es en ciertos aspectos más susceptible de morir que una célula individual. Una célula individual es potencialmente inmortal. Si se le dan suficientes alimentos y seguridades, crecerá y será eternamente dividida. Sin embargo, el organismo multicelular depende no solo de las células que lo componen, sino de la organización entre ellas. Todas las células son insignificantes excepciones, deben estar en orden de sus trabajos. Sin embargo, si el mal funcionamiento de esas pocas células destruye la organización intercultural, ellos pueden causar. Para conseguirlo, esos deben comer materia orgánica ya creada, o bien los restos de las células anteriormente vivas, o la célula intacta de la planta, o una célula intacta de un animal que ha estado viviendo en uno o en ambos de los dos primeros elementos. Así pues, en cierto sentido, las células animales viven también de dióxido de carbono, agua, minerales y luz solar, aunque utilizando a un intermediario. ¿Eso del intermediario no es asimismo una forma de parasitismo? ¿No será esto también el estilo de muerte en el jardín de Edén de las que antes he hablado en tono de advertencia? La prueba en favor de considerar la vida animal generalmente como parásita es esta. La vida de las plantas en algunas de sus formas puede continuar existiendo indefinidamente, aun cuando fuera destruida la vida animal. Pero no sería así en ese caso contrario. Ninguna vida animal existiría durante más de un corto periodo de tiempo después de la destrucción de la vida vegetal. Por añadiduría, ya que la vida animal se mantiene de la energía solar por medio de un intermediario, se produce el natural despilfarro, asociado con los intermediarios en todos los casos. En números redondos son necesarios unos 5 kilos de plantas para mantener medio kilo de animal, de modo que la masa total de materia viviente en la Tierra es 90% vegetal y 10% animal. Sin embargo, veamos la otra cara del asunto. La vida animal no reúne todas las características del parasitismo, o sea que la comida se convierte en su entorno. Un auténtico parásito vive en su alimento y no necesita buscarlo, con excepción de la búsqueda original hasta encontrar a su anfitrión. La vida animal debe buscar su alimento constantemente y por lo tanto no es verdaderamente parásita. El hecho de que su comida particular sea la célula de una planta en lugar de, por ejemplo, una piedrecita no es más que una diferencia del detalle. De hecho, es la vida vegetal la que está rodeada por el aire, el agua, minerales y luz solar, que constituyen su alimento, y sin embargo es la célula de la planta la auténtica parasitaria. Esta no es la forma ortodoxa de enfocar el asunto, lo sé, realmente en la medida de mi información es una idea original mía, pero debe considerarse que la célula vegetal presenta algunas características del parasitismo. Muestra un inferior control de su entorno en comparación con las bacterias, aparentemente más simples. Algunas células de bacterias pueden moverse a voluntad. Las células vegetales no pueden hacerlo. Las células vegetales son tan inmóviles como los virus. Las células vegetales almacenan y gastan energía lentamente y viven en un bajo nivel de intensidad. De hecho, no viven, vegetan. Por otro lado, la célula animal puede gastar energía en una proporción limitada, solo por la cantidad de materiales vegetal que puede consumir y transformar por metabolismo por unidad de tiempo. Mediante la habilidad de moverse a voluntad y de vivir más rápidamente en general, la célula animal puede controlar su entorno mucho más que puede hacerlo la célula vegetal. Para expresarlo de la forma más sencilla, usted puede morder una zanahoria, pero la zanahoria no puede devolverle a usted el mordisco. Así pues, la conclusión es que la célula animal está más avanzada que la célula vegetal. En general, la continua elaboración de las células supone casi inevitable aumento del tamaño. Las células más complejas son las del mayor tamaño. Cuanto más grande es una célula, mayores cromosomas puede contener, o más numerosos. Puede contener más enzimas, puede almacenar más comida, puede generar más energía, más puede dividirse en subdivisiones especializadas. Resumiendo, una célula grande puede hacer más que una célula pequeña y es probable que sea, según la definición que hemos empleado aquí, más avanzada. Pero, conforme las células son más grandes, los probables problemas aumentan. La proporción en que entra alimento en una célula y salen los desechos depende de la superficie de la célula.
Las necesidades alimentarias totalmente de una célula dependen de su volumen, pero a medida que una célula aumenta de tamaño, el volumen aumenta como el cubo del diámetro, y la superficie solo es como el cuadro. Se mantiene su forma esférica, se alcanza enseguida un tamaño en donde ya no hay bastantes superficies para alimentar el tamaño aumentado. Una alternativa sería abandonar la forma esférica. Las células deben ser largas, planas o irregulares. El único problema es que la forma esférica requiere la mínima energía para mantenerse. Cualquier desviación supone un ingreso de energía, un ingreso que es mayor según aumenta el tamaño de la célula. Las pequeñas células bacterianas pueden tener forma de bastoncito, pero para las mayores aisladas esto supone una gran proeza. La ameba puede sacar pseudópodos romos. El paramecio puede tener forma de zapatilla, pero aún así alcanza rápidamente el tamaño máximo. Otra alternativa de las células es quedarse pequeñas y razonablemente esféricas, pero permanecen unidas después de la división celular. De este modo, su forma en grupo de células que poseen todas las ventajas que proporciona la masificación, el tiempo que deja de estar a cada individuo dentro del límite de seguridad de la ley del cubo cuadrado. Así, pues las colonias de células, tanto vegetales como animales, se han podido formar y se han formado. No es grande la ventaja de una colonia de células, si se trata simplemente de una colección de células independientes por completo y nada más, sobre las células demasiado separadas. Sin embargo, la existencia de una colonia de células hace posible la especialización a nivel celular. Las más afortunadas colonias de células en el reino animal, por ejemplo, son las esponjas, que pueden alcanzar tamaños enormes cuando se las compra con células individuales. Las esponjas están formadas por varios tipos de células especializadas, cada una de las cuales desempeña una función. La vida puede estar preparándose para el paso más allá de los filos, y a esto quiero referirme en mi siguiente artículo. Circe, una explosiva exploración de las diversas versiones de la multicelularidad. Para el tiempo en que aparecieron los primeros fósiles, los 21 filos ya existían. Hasta los cordanos y artrópodos, los últimos en aparecer, ya existían en forma primitiva, al menos hace 600 millones de años. Desde entonces no se han formado nuevos filos. ¿Significa esto que la vida ha perdido su capacidad de perfección? Desde luego que no. Por un lado hay mucho espacio para posteriores progresos y refinamiento en los filos de los cordados y antrópodos. Por otro lado, si la marcha de los filos ha terminado, puede obedecer a que se haya agotado las potencialidades de la multicelularidad. Sin embargo, el desarrollo de los esqueletos supuso también importantes efectos. Los moluscos y equinodermos poseen mayor volumen de los platamidintos y ascarides, pero el peso de su armadura les impide una gran medida de la libertad de movimiento, tan penosamente desarrollada por los animales. En lugar de los gusanos culebrenses, nos encuentran los relativamente inmóviles estrellas de mar y ostras. Incidentalmente, los juicios generales acerca de los filos o sobre cualquier otra cosa no deben ser confundidos con juicios universales. Por ejemplo, los más avanzados de los moluscos son los pulpos y los calamares, que no tienen nada de parados. Han recuperado la libertad de movimiento al abandonar el caparazón, si bien les queda algunos vestigios de su pasado, y al utilizar otros tipos de atizador en puntos estratégicos. Realmente un caparazón es una forma de defensa estática. Supone una especie psicológica magnitud. El animal se retira a una fortaleza y parece ya muy poco capaz de elaborar definimientos en su cuerpo que pueden suponer un ataque contra el entorno, y las grandes victorias en el campo de la evolución siempre se consiguen con grandes ataques. Así pues, el caparazón, en una muralla que impide a la criatura conocer el mundo, se ve menos bombardeada por estímulos a causa de su escudo protector, de modo que es menos apto para desarrollar respuestas rápidas y adecuadas. Sin embargo, este caparazón ofrece ventajas. Morir en algún momento. Sin embargo, deben ser sopesadas y comparadas las ventajas y desventajas. Volviendo la mirada al sinuoso camino de la evolución, debemos concluir que la mayor flexibilidad de la célula dentro de unos límites supone que una mayor fragilidad dentro de esos límites. Del mismo modo, la mayor flexibilidad del organismo multicelular supone el hecho de que llegó al mundo la muerte inevitable. De hecho, incluso una aparente desventaja podría convertirse en una victoria consumada. Para evitar la extinción de las especies, debe hacer la provisión para la formación de uno o más organismos multicelulares nuevos antes de que muera el viejo. Esto se hizo y oportunamente el sistema fue perfeccionado hasta el punto en el que requirió la cooperación de dos organismos para producir uno nuevo. Al alimentarse de reproducción sexual, la variación entre individuos se hizo más común y más drástica, por lo cual se aceleró el curso de la evolución. Es interesante notar que el reino vegetal, con su vida más fácil y su parasitismo con respecto al sol, el aire y el agua, no afectó su progreso hacia la multicelularidad ni tan extensiva ni tan intensivamente como el reino animal. De hecho, las plantas marinas nunca progresaron más allá del estadio de colonia celular.
La más sofisticada algo es una sola colonia de células. Solo cuando las plantas invadieron la tierra firme y se hizo más difícil obtener el agua y los minerales, se tuvieron que desarrollar órganos especializados para captar del suelo esas sustancias, así como otros órganos para recoger la luz solar, comunicar agua desde abajo y alimentos desde arriba en otras partes del organismo. Aún así, ni el más complejo árbol es tan sofisticado como un simple animal. Por ejemplo, ninguna planta tiene sistema nervioso, muscular o un sistema circulatorio de sangre. Ninguna planta puede moverse con la libertad con la que puede hacerlo un animal. Todos los tipos de organismos que he mencionado hasta ahora sobreviven aún hoy en nuestro mundo actual, posiblemente después de 2.000 millones de años de vicissitudes ambientales, aunque no necesariamente en su forma original. Indudablemente todo continuará sobreviviendo a menos que se produzca un cataclismo planetario. Sin embargo, la supervivencia por sí sola no presentará nada. En la base de control del ambiente, los tipos de organismos pueden presentarse como en la figura 1. Las flechas incluidas no pretenden indicar líneas de descenso, por supuesto. Por el contrario, señalan la dirección de un mayor control del entorno. No parece que la decisión sea difícil. Obviamente, el organismo del animal multicelular es el más avanzado de los presentados en la figura número 1. Podemos decir que gobierna la Tierra. Los animales multicelulares, entre los cuales me debo incluir, están divididos en un número de amplios grupos llamados filos. En cada filo puede haber una gran diversidad, pero se mantiene cierta inconformidad del plan general del cuerpo. Por ejemplo, no se debe pensar que hay mucha semejanza entre ustedes y un pez, pero tanto ustedes como el pez tienen los huesos dispuestos de forma similar. Ambos poseen un corazón, la sangre de ambos contiene sustancias químicas similares, ambos poseen cuatro miembros distribuidos en 2 partes, también ambos tienen 2 ojos y una boca que forman parte de la cabeza y así sucesivamente, que compensan ampliamente de todas esas desventajas y le queda solo adaptarse mejor. Mantener sus ventajas minimizando sus desventajas, volveré a esto. Pero antes que quede el tercer desarrollo a partir de las ascarides, uno que no representa un esqueleto de ninguna clase y es quizás el más importante de los 3, este nuevo avance lo encontramos en el filo de los anélidos, el mejor ejemplo de los cuales es el gusano de una tierra. Este progreso se llama segmentación. Un anélido está compuesto por una serie de segmentos. Cada segmento puede ser considerado como un organismo incompleto por sí mismo. Cada uno posee su ramificación nerviosa a partir del tronco nervioso principal, sus propios vasos sanguíneos, sus propios tubitos para sus desechos, sus propios músculos, etc. Al formar una estructura corporal es una repetición de unidades similares. Las fuerzas de la evolución están de nuevo poniendo en práctica la filosofía de la línea de montaje, con una consiguiente mejora en la eficiencia. La estructura molecular anélido es más organizada, flexible y eficiente que la de cualquier criatura no segmentada. Quizás a causa de esto, los anélidos pudieron hacer posteriormente avances. Por ejemplo, mejoraron el sistema circulatorio al alimentar los antes mencionados vasos sanguíneos. La sangre ya no se agitaba desordenadamente en la cavidad celómica. Ahora ya estaba confinada a los vasos a través de los cuales circularía de modo organizado. Los anélidos también inventaron la hemoglobina, una proteína que podía transportar oxígeno con mucha mayor eficiencia que un simple fluido acuoso. Sí, señor, el gusano de tierra merece un gran respeto. A pesar de todo esto, los anélidos carecen de esqueletos. Son blandos y relativamente indefensos y se ven limitados en un volumen potencial. Incluso los famosos gusanos de la tierra australiana, que llegan a alcanzar 1.8 metros de longitud, se quedan largos y delgados. Su control del entorno, por desgracia, es limitado. Así que el siguiente paso es desarrollar filos que combinen la eficiencia de la segmentación con la seguridad así como los potenciales de volumen fuerza del desarrollo del esqueleto. Eso fue hecho no menos de 2 veces. A partir de los anélidos, probablemente se desarrolló el filo de los artrópodos, incluyendo langostas, arañas, los sin pies y los insectos. Estos conservaron la segmentación de los anélidos, pero añadieron esto a la noción del exoesqueleto originado por los moluscos. El esqueleto del artrópodo fue, sin embargo, un gran progreso sobre el esqueleto del molusco. El interior no fue un compuesto inorgánico duro, quebradizo inflexible. En lugar de ello fue polímero orgánico llamado quitina, la cual es más ligera, dura y más flexible que el caparazón del carbonato del calcio que poseen los moluscos. Además, el exoesqueleto del artrópodo era más que una barrera amorfa contra el mundo exterior. Era segmentada ajustándose a las conformidades del cuerpo estrechamente, con lo que los movimientos corporales quedaban menos limitados. En casi todos los sentidos, la quitina ofrece las ventajas del caparazón del molusco, sin sus desventajas, añadiéndose a eso la eficiencia de la segmentación y el esquema corporal del artrópodo, obviamente ofrece un adelanto con respecto a los anélidos y los moluscos.
Surgió un segundo filo, probablemente a partir de los esquidermos, en un momento posterior a que hubieran inventado el endoesqueleto, pero antes de que hubieran desarrollado la regresión adulta a la simetría radial. El nuevo filo es de los dos cordados al que nosotros pertenecemos. Los cordados conservaron el endoesqueleto, el cual fueron mejorando gradualmente, convirtieron el primitivo pseudocaparazón de los esquinodermos en un sistema de vigas internas bastante ligeras, considerablemente fuertes y de una enorme eficiencia. Combinaron esto con la introducción de la segmentación. Les sorprenderá descubrir que ustedes, como un cordado, están segmentados. La segmentación no es tan claramente visible entre los cordados como entre los dos filos segmentados. Por ejemplo, entre los anélidos resulta claramente visible que en el gusano de tierra entre los artrópodos se ve fácilmente en el cien-pies. Sin embargo, aunque no claramente visible, existe en los cordados. Incluso en el ser humano, que parece exteriormente de una sola pieza, un minucioso examen de unos músculos, vasos sanguíneos y fibras nerviosas revela la existencia de la segmentación. El sistema excretorio y reproductivo en el embrión del acordado, inclusive en el humano, muestra una indiscutible segmentación. Si bien esto queda algo confuso debido a cambios secundarios producidos en el adulto, y esto lo pueden comprobar ustedes mismos palpando su columna vertebral, cada vértebra representando un segmento. Esto queda más de relieve en el pecho, donde cada segmento no solo posee una vértebra, sino también un par de costillas, o muy en el esqueleto de una gran serpiente si alguna vez tienen la oportunidad de ello. Vean si este ejemplo de construcción de esqueleto del cordado no les recuerda el de un cien-pies. Con esto acaba la marcha de los filos, lo cual aparece resumido. Nadie pone en duda que los artrópodos y los cordados son los más desarrollados e importantes de los filos. Puede decirse que, si se me permite, que dominan el mundo. De hecho, su papel puede ser permanente, pues me pregunto si alguna vez llegaran a formar nuevos filos. Desde luego, desde hace mucho tiempo no se ha formado ninguno nuevo. La vida puede empezar hace 3.000 millones de años y probablemente pasó la mitad de su existencia en la forma unicelular. Con el trascendental descubrimiento de la multicelularidad, puede producir. La que tengo a mano recoge 21 filos de animales multicelulares. Resulta interesante comprobar que los 21 intentos de variar la organización básica funcionaron en el sentido de que criaturas pertenecientes a cada filo sobreviven hoy y probablemente sobrevivirán en un futuro previsible. No hay rastros fósiles de ningún filo distinto, que hoy yo sepa, que ahora esté completamente extinguido. Más de la mitad de los filos, aunque sobreviven, han sido diferentemente derrotados por los filos competidores. Estos filos batidos ahora existen en una gran variedad limitada en unos espacios marginales del entorno o han sido a parar en una gran medida. A veces por completo, el callejón sin salida del parasitismo. Continuando la búsqueda de progreso de organismos, será solo necesario por lo tanto considerar 8 filos diferentes para así obtener lo que parece un cuadro claro. Para empezar, al menos avanzado de los filos de animales multicelulares, aunque es uno que consigue salir adelante airosamente en la lucha por la existencia, son los celenteros. Ejemplo comunes de estos filos son la hidrada de agua de dulce y la medusa. El esquema del cuerpo del celentrero, en los términos más sencillos, es como una copa formada de una doble capa de células. La capa que da al mundo exterior es el octodermo. La capa de la parte inferior de la copa es el endodermo. Ambas capas contienen células especializadas. El ecodermo trata principalmente con el mundo exterior al que se enfrenta. Contiene primitivas células nerviosas para recibir y transmitir estímulos, coordinando así el comportamiento de las células componentes de que lo forman. También contienen células punzantes que sirven como armas ofensivas y para capturar organismos más pequeños. El endodermo, por otro lado, es una capa encargada del alimento. Contiene células especializadas para secretar un jugo que digiere los organismos capturados y los prepara para la absorción. Un progreso particular hecho por los celentreos es que el interior de la copa es como un trozo privado del océano. En las células y colonias de células, como por complicadas que sean, las partículas de alimentos deben ser absorbidas por el cuerpo de una célula antes de que puedan ser aprovechadas. Por lo contrario, los celentereos pueden proyectar partículas en el interior de la copa. Es como un primitivo saco digestivo o intestino, y allí digerirlas. Las células del endodermo necesitan solo absorber los productos disueltos de la digestión, no la partícula en sí. De este modo se pueden aprovechar a la vez muchas más partículas de alimentos. También se puede aprovechar partículas de alimentos individuales considerablemente mayores que una célula. Cualquier progreso en el plan de alimentación significa automáticamente una importante mejora en el control del entorno, de modo que los celentreos, aunque son más inferiores a organismos multicelulares, están muy avanzados con respecto a la especializada de las células o colonia de células. Otro filo, los plateminios, han añadido finalmente adicionales a la estructura corporal del celentero. Este
filo, al que se puede llamar también gusanos planos, contiene formas parásitas bien conocidas, en especiales las diversas lombrices solitarias. También contienen formas en la vida libre, la mejor reconocida de las cuales una criatura milimétrica llamada planaria. La mejor es la planaria. Los plateminitos poseen una tercera capa de células, llamada el mesodermo, en el especie Celoma. Entre el ectodermo y el elodermo, y esta es la final, en ningún filo se han desarrollado nunca una cuarta capa. El mesodermo no está muy relacionado con el mundo exterior, a diferencia del ectodermo, ni tampoco con la alimentación como lo está en el endodermo. En lugar de ello, el mesodermo puede ser utilizado para formar órganos que el cuerpo requiera para la especialización interna. La utilidad de este invento queda demostrada por el hecho de que ningún filo después de los plateminitos lo han abandonado nunca. Por ejemplo, los platelmintos utilizan el mesodermo para formar fibras contráctiles que constituyen los primeros músculos animales. También forman órganos especiales reproductivos y un embrión de órganos extractores. Todos ellos presentan una nueva especialización y con ello nuevos y más eficientes modos de dar a una respuesta al entorno. Los músculos, por ejemplo, permiten al platelminto moverse con mayor facilidad y eficiencia que los celenteros. Además, los platelmintos ofrecen una simetría bilateral. Eso significa que las mitades derecha e izquierda son imágenes especulares, para los extremos delantero y posterior no lo son. En ambos filos, los esqueletos liberaron de los organismos de algunas de las porciones del entorno a las que están sometidas las escaroides. Por esa razón, tanto los moluscos como los equinodermos pueden ser considerados como avanzados con respecto a las ascarides. La que tengo a mano recoge 21 filos de animales multicelulares. Resulta interesante comprobar que los 21 intentos de variar la organización básica funcionaron en el sentido de que criaturas pertenecientes a cada filo sobreviven hoy y probablemente sobrevivirán en un futuro previsible. No hay rastros fósiles de ningún filo distinto, que yo sepa, que ahora esté completamente extinguido. Más de la mitad de los filos, aunque sobreviven, han sido diferentemente derrotados por los filos competidores. Estos filos batidos ahora existen en una gran variedad limitada en unas especies marginales del entorno o han sido a parar en una gran medida. A veces por completo, el callejón sin salida del parasitismo. Continuando la búsqueda de progreso de organismos, será solo necesario por lo tanto considerar 8 filos diferentes para así obtener lo que parece un cuadro claro. Para empezar, al menos avanzado de los filos de animales multicelulares, aunque es uno que consigue salir adelante airosamente en la lucha por la existencia, son los celenteros. Ejemplo comunes de estos filos son la hidrada de agua de dulce y la medusa. El esquema del cuerpo del celentrero, en los términos más sencillos, es como una copa formada de una doble capa de células. La capa que da al mundo exterior es el octodermo. La capa de la parte inferior de la copa es el endodermo. Ambas capas contienen células especializadas. El ecodermo trata principalmente con el mundo exterior al que se enfrenta. Contiene primitivas células nerviosas para recibir y transmitir estímulos, coordinando así el comportamiento de las células componentes de que lo forman. También contienen células punzantes que sirven como armas ofensivas y para capturar organismos más pequeños. El endodermo, por otro lado, es una capa encargada del alimento. Contiene células especializadas para secretar un jugo que digiere los organismos capturados y los prepara para la absorción. Un progreso particular hecho por los celentreros es que el interior de la copa es como un trozo privado del océano. En las células y colonias de células, como por complicadas que sean, las partículas de alimentos deben ser absorbidas por el cuerpo de una célula antes de que puedan ser aprovechadas. Por lo contrario, los celentreros pueden proyectar partículas en el interior de la copa. Es como un primitivo saco digestivo o intestino, y allí digerirlas. Las células del endodermo necesitan solo absorber los productos disueltos de la digestión, no la partícula en sí. De este modo se pueden aprovechar a la vez muchas más partículas de alimentos. También se puede aprovechar partículas de alimento individuales considerablemente mayores que una célula. Cualquier progreso en el plan de alimentación significa automáticamente una importante mejora en el control del entorno, de modo que los celentreros, aunque son más inferiores a organismos multicelulares, están muy avanzados con respecto a la especializada de las células o colonia de células. Otro filo, los plateminitos, han añadido finalmente adicionales a la estructura corporal del celentero. Este filo, al que se puede llamar también gusanos planos, contiene formas parásitas bien conocidas, en especiales las diversas lombrices solitarias. También contienen formas en la vida libre, la mejor reconocida de las cuales una criatura milimétrica llamada planaria.
La mejor es la planario. Los platemientos poseen una tercera capa de células, llamada el mesodermo, en la especie Xeloma. Entre el ectodermo y el elodermo, y esta es la final, en ningún filo se han desarrollado nunca una cuarta capa. El mesodermo no está muy relacionado con el mundo exterior, a diferencia del ectodermo, ni tampoco con la alimentación como lo está en el endodermo. En lugar de ello, el mesodermo puede ser utilizado para formar órganos que el cuerpo requiera para la especialización interna. La utilidad de este invento queda demostrar por el hecho de que ningún filo después de los platemientos lo han abandonado nunca. Por ejemplo, los platemientos utilizan el mesodermo para formar fibras contráctiles que constituyen los primeros músculos animales. También forman órganos especiales reproductivos y un embrión de órganos extractores. Todos ellos presentan una nueva especialización y con ello nuevos y más eficientes modos de dar a una respuesta al entorno. Los músculos, por ejemplo, permiten al platemiento moverse con mayor facilidad y eficiencia que los celenteros. Además, los platemientos ofrecen una simetría bilateral. Eso significa que las mitades derecha e izquierda son imágenes especulares, para los extremos delantero y posterior no lo son. En ambos filos, los esqueletos liberaron de los organismos de algunas de las porciones del entorno a las que están sometidas las escaroides. Por esa razón, tanto los moluscos como los equinodermos pueden ser considerados como avanzados con respecto a las ascarides.